Que Dios les bendiga a todos en esta hermosa, bonita mañana que Dios nos concede estar aquí. La gloria, la honra sea para nuestro Dios en todo lo que hacemos. Estamos contentos de estar de nuevo acá y que usted haya apartado este espacio para estar con nosotros en este tiempo de culto. Gracias al Señor por todo. Vamos ahora a pasar al momento de la predicación de la palabra de Dios. Y voy a decirle que si vamos al libro de Josué, en el capítulo 1, vamos a leer, tomemos como base Josué capítulo 1. Yo espero que no nos cansemos de escuchar, hermanos, de Josué. La intención no era extendernos tanto hablando de Josué, pero ya entrado en el tema, ustedes saben, y es así, van surgiendo nuevos sermones o enseñanzas que Dios nos da, y entonces no hemos podido terminar hablar de Josué. Hoy vamos a leer capítulo 1, verso 5, ahí la palabra del Señor. El pasado domingo estuvimos viendo a Josué ¿cómo lo vimos? A Josué como siervo vimos. Y ese hombre como siervo fue un ejemplo digno de imitar. Lo miramos el domingo y como siervo, ¿qué ejemplo? Ahora vamos a mirar a Josué como líder. Como siervo, excelente, pero ahora como líder. Dice el verso 5 así: para la gloria del Señor nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Josué 1:5 dice de la siguiente manera: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré. ¿Y qué más? Ni te desampararé. Amén. Eso es una promesa que le hizo Dios a Josué cuando lo llamó. Qué tremenda promesa. Nadie te podrá hacer frente. Y mire, en todos los días de tu vida, nadie te va a resistir. ¿Y sabes algo más? Como estuve con Moisés, todo lo que tú has visto que he hecho con él en el desierto. Mire, como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y todavía más, no te dejaré. Y por último, no te voy a desamparar. ¡Qué aliento! ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por darnos la bendición de estar congregados aquí esta mañana de domingo. Gracias porque somos los redimidos que habla tu palabra. Somos el pueblo de Dios, el que menciona tu palabra. Gracias por el día en que nos alcanzaste, el día en que nos diste salvación. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Síguenos ayudando, que tu palabra no retorne vacía hoy. Úsame para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Entonces, ¿qué le parece, hermano? Qué promesa, ¿verdad? Qué tremenda promesa. Ni siquiera le dijo una sola, sino que le dio en un solo versículo. Leemos diferentes promesas. Qué maravilloso. Entonces, quiero decir que vamos a hablar de Josué como líder. El pasado domingo miramos de Josué 3 cosas nada más y dejamos algunas más, pero con esa nos quedamos. Josué como siervo y ahora Josué como líder. Vamos, el tiempo no nos da, trataré de ser lo más breve posible y resumir algunas cosas, pero vamos a ver, hermanos, cuán difícil fue para Josué, ya lo hemos dicho 1000 veces, cuán difícil fue para Josué reemplazar a un gran hombre de Dios. Quisiera si me colaboran con la pantalla los hermanos, qué difícil fue para Josué suplantar o suceder o venir a seguir el liderazgo de Moisés. Hermanos, yo quisiera brevemente que veamos lo que la Biblia dice de Moisés. Deuteronomio capítulo 34, verso 10 al 12. Yo quisiera que viéramos brevemente, corriendo, viéramos lo que la Biblia dice de Moisés, el hombre que ya ha muerto, el hombre que ya ha partido, y ahora viene
Josué. Quisiera que lo leyéramos. Dice la Biblia así, Deuteronomio 34, 10 hasta el 12. Vamos a leerlo. Dice el pasaje bíblico de esta manera. 34, 10 dice así: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y vea esto todavía. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Nadie como él. Y en gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Miren, hermanos, lo que la Biblia termina diciendo de Moisés. En palabras nuestras, nunca más se levantó ninguno otro como Moisés. ¡Qué hombre más único! ¡Qué hombre! Ahora, qué difícil tuvo que ser para Josué venir y y suceder o ocupar el lugar de este gran líder Moisés. Si nosotros miramos rápidamente todo lo que Dios hizo con Moisés, nosotros encontramos que Dios derramó su poder de una forma, mire, en Moisés sin precedentes. Cuando el mar rojo se interpuso en el camino, como sabemos la historia, Dios por medio de Moisés, o Moisés siendo el instrumento, partió, dividió el mar rojo y el pueblo pasó en seco. Cuando la gente, hermanos, o su pueblo tuvo hambre, conocemos la historia que Moisés habla con Dios y Dios envía maná del cielo. No solo maná, le envió codornices también. Cuando tuvieron sed, Moisés golpeaba la roca y el agua vertía y salía. Hermanos, cuando Moisés hablaba con Dios, iba, se reunía en el tabernáculo de reunión y volvía, el rostro de Moisés brillaba a tal punto que dice la Biblia que era necesario ponerle un velo en el rostro, un velo en su cabeza para que la gente pudiera comunicarse con Moisés, porque de lo contrario le brillaba tanto el rostro. ¡Qué tremendo Moisés! Aquellos que criticaban a Moisés, miren, hermanos, contrajeron lepra, murmuraban del hombre de Dios Moisés, inmediatamente le aparecía lepra al que murmuraba, criticaba. Hubo una vez que hubo gente que se levantó contra Moisés, se opusieron a él, lo criticaron, y ustedes conocen la historia, la rebelión que hubo. Y dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó vivos, y así vivos, así se los tragó la tierra, se abrió y así descendieron, dice, las profundidades de la tierra, al Seol, dice la palabra. Ahora, este hombre Moisés ha partido, este hombre ha muerto, y ahora Dios dice a Josué: tú serás el sucesor de este. ¿De quién, Señor? De este que acabo de hablar. ¿De cuál? De este que hizo todos los milagros que acabo de escribir y muchos más. ¿Cómo se sentía Josué al decirle a Dios: tú serás el próximo, el que vas a ocupar el lugar de Moisés? ¿El lugar de quién? El lugar de ese hombre que ha hecho todos esos milagros, el hombre de Dios, el hombre temido por Dios. Ocupar ese lugar. ¿Qué pasaba por la mente de Josué? ¡Qué terrible! ¿Qué impotencia habrá sentido? Pero Dios, conociendo eso: Josué, no te preocupes. Y ahí está el pasaje. Josué, no te preocupes. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué Dios está diciendo esto? Porque conoce que el reto, el desafío para Josué es demasiado fuerte, demasiado grande, atemorizante. ¿Quién podría atreverse a tomar semejante liderazgo? ¿Suceder a un hombre de esa talla? No. Pero Dios, conociendo a Josué, lo alienta, lo fortalece con esta promesa. Con esta promesa. Pero luego viene la otra parte, cuando el pueblo, acostumbrado a ver a Moisés hacer todo este tipo de milagros,
Ahora el hombre ha muerto. Ahora el pueblo dice, oye, y ahora viene Josué. ¿Y cómo será este líder? ¿Y cómo va a salir esto? ¿Será que Dios va a respaldar a este hombre como respaldaba al primero, Moisés? ¿Y qué tal con Josué? ¿Cómo va a ser como líder? ¿Será que Dios lo va a respaldar? ¿Será que Dios va a estar con él? Bueno, está el pueblo allí. Todos esos eran pensamientos del pueblo en aquel momento. Pero Dios le prometió a Josué y le dijo, como estuve con aquel, estaré contigo. Y conocemos la historia. Brevemente, sabemos que el primer desafío que encontró Josué fue cruzar el Jordán. Y al cruzar el Jordán, Dios se glorificó. Dios le dijo a Josué, yo te voy a engrandecer a ojos de todo el pueblo. Y el pueblo va a conocer que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Y ustedes y yo conocemos la historia que Dios secó las aguas del Jordán y el pueblo cruzó en seco. El primer reto, el primer desafío, el primer gran milagro, Dios lo hizo a favor de Josué y de todo el pueblo, secando las aguas del Jordán, deteniéndolas, paralizándolas. Cuando la gente vio que la presencia de Dios estaba con Josué, entonces vieron que Dios estaba con Josué de la misma manera que estaba con Moisés. Entonces la gente tomó con buena voluntad, tomó a bien y dijo, estamos contigo, Josué. Al punto, hermanos, que llegó un momento cuando a Josué ya le habían dicho, mira, el que no te obedezca, el que no obedezca tus órdenes, que muera. Vamos a estar contigo. Pero aquí viene el punto. Y aquí vamos a ir comenzando ya lo que ha de ser lo de esta mañana. Increíblemente, Josué como líder. Dios respaldando las aguas del Jordán se paralizan, cruza. Y viene Dios y dice en Josué 4:14. Dice así. Josué 4:14. Dice la palabra esta parte. En aquel día Jehová engrandeció, ¿cómo dice, hermanos? Jehová engrandeció a Josué y dice más, a los ojos de todo Israel. ¿Y qué resultado hubo de esto? Le temieron como habían temido a Moisés. Y mire, eso fue todos los días de su vida. Dios se encargó que todo el pueblo de Israel tuvieran a Josué en una alta estima, que lo vieran como el hombre de Dios, que lo respetaran. Dios hizo eso, Dios desarrolló eso en la mente y en el corazón del pueblo, que el pueblo respetara, temiera a este hombre y que lo tuvieran en alta estima. El pasaje dice claro, Dios engrandeció a Josué. ¿Sabían ustedes que Dios tiene muchas maneras de honrar o de exaltar a sus siervos? Muchas maneras. Esto podría llevarnos a toda una enseñanza, a todo un estudio, pero solo se lo voy a decir corriendo. Por ejemplo, en esta vez Dios exaltó a Josué aquí y dice que lo hizo a ojos de todo el pueblo, pero en la Biblia nosotros encontramos a muchos más. Por ejemplo, a Samuel, el profeta de Dios. A Samuel, Dios lo honró a Samuel. Y Dios tiene muchas maneras de honrar y exaltar a sus siervos. Y una de esas con Samuel, por ejemplo, fue que Dios se aseguró de que todas las profecías que Samuel dijera se cumplieran al pie de la letra. Eso está en 1 Samuel capítulo 3, versos 19 y 20. Dios se aseguró de que todas las palabras que dijera el profeta Samuel, como él las había dicho, así fueran. Y el día que murió, dice la palabra que no faltó ni una de esas palabras de cumplirse. Dios respaldó, Dios exaltó a Samuel, Dios lo honró de esa manera. A Elías, Dios lo exaltó, Dios lo engrandeció, voy a decir, igual que a Josué. Dios hizo a este hombre, sí, lo exaltó, lo engrandeció. La vez que tenía a los profetas de Baal enfrente y tenía al rey a favor de los profetas de Baal,
Y conocemos aquel momento cuando Elías oró al Señor y fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. Primero de Reyes capítulo 18, verso 38, igual. Dios respaldó a Elías. ¿Qué hacía Dios con sus siervos? Los exaltaba. ¿Usted cree que después de ese holocausto, cuando Dios envió fuego del cielo y consumió los bueyes y consumió el agua y todo aquello, cómo quedó Elías en esos momentos? Un hombre temido por toda la gente. Un hombre de Dios. ¿O no es cierto? ¿Y quién hacía todo esto? Dios. ¿Para qué lo hacía? Para exaltar, para demostrar que aquel era un hombre de Dios y que Dios estaba obrando a través de ese hombre. Y la gente obviamente tenía que obedecer lo que estos hombres hacían, porque eran hombres de Dios. ¿Están conmigo aquí, hermano? No es todo un estudio ahora, pero todo lo que estoy diciendo abre para tanto, todo un estudio, toda una enseñanza. Enseguida vino otro varón de Dios, profeta, llamado Eliseo. Un día había un grupo de jóvenes, una gran cantidad de jóvenes, parece que murieron 42, pero eran más. Un grupo de jóvenes que le gritaban a Eliseo, al profeta Eliseo, cuando ya Elías se había ido al cielo y Eliseo quedó. Le gritaban y le decían: sube calvo, tú también, sube calvo, sube calvo. Calvo por su apariencia física. El hombre, profeta de Dios, estaba calvo. Comúnmente nosotros en nuestras palabras así bien simples decimos, estaba sin cabello, pues. Hizo, hermanos, este hombre. Y cuando aquellos jóvenes le decían: sube calvo, el profeta Eliseo, ¿qué hizo? Decretó una maldición sobre aquel grupo de jóvenes. Y cuando decretó la maldición, ¿quién se acuerda qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? 2 osos salieron. 2 osos salieron. E hicieron pedazos a los jóvenes. ¿Qué es eso? Respaldo de Dios. ¿Con quién? Con sus siervos. Con sus siervos. Respaldo de Dios con sus siervos. Lo mismo que hizo con Josué. Lo engrandeció a Josué a ojos de todo el pueblo. Todos tienen que ver que yo estoy contigo, que tú eres un hombre de Dios. Con Eliseo estamos viendo. Segundo de Reyes capítulo 2, versos 23 al 25, encontramos completamente la historia. A Job, igual. Cuando los amigos de Job llegaron, que pasaron 7 días en tierra sentados sin pronunciar palabra alguna. Estos días hemos estado hablando del duelo. Y no pronunciaron palabra alguna. Se sentaron en tierra 7 días, 7 noches, no hablaron nada. Y cuando comenzaron a hablar, solo hablaron cosas malas. Fue para hablar mal de Job. Y Dios escuchó todo lo que le dijeron. Tú estás pasando así, le dijeron los amigos, porque tú estás en pecado, porque tú has hecho esto y seguramente estás así, estás así. Si tú de madrugada te levantaras y buscares al rostro del Todopoderoso, Él se despertará por ti y hará esto. Y lo fueron a acusar. ¿Qué hizo Dios más tarde? Salirle al encuentro. Y ustedes saben que por medio, si no fue porque Dios le dijo a Job: ora por ellos, ora por ellos. Si tú oras por ellos, yo los voy a perdonar, pero eso sí, diles que me ofrezcan esto, que me ofrezcan lo otro y que me ofrezcan lo otro, porque han hablado, no hablaron lo recto de ti. Cuando hablaron lo que no es correcto. Tú eres un hombre íntegro, eres un hombre justo, dijo Dios. Y hablaron de ti, te acusaron tan mal. Casi solo faltó que Dios dijera: era mejor que se quedaran callados todo el tiempo que estaban allí, como hemos estado enseñando estos días atrás. Dios exalta a sus siervos. No entramos todavía, hermanos, pero Dios tiene formas de exaltar a sus siervos. Si vemos a Moisés, por ejemplo, igual, cada vez que iba Moisés allá a reunirse con Jehová, a hablar con Jehová en el tabernáculo de reunión, cuando venía de allá, como ya dije, el rostro le brillaba. ¿Qué significaba que el rostro le brillara a Moisés? Significaba, eso era un testimonio de ese hombre. Es un hombre de Dios. Dios está con él. Va y habla con Dios. Pero cuando él regresa, viene con su rostro brillante. No le podemos mirar porque no se permite. Tiene un reflejo su rostro. El reflejo del rostro de Moisés hablaba o testificaba del respaldo de Dios, de la presencia de Dios. Ver brillar el rostro de Moisés era prueba ante los demás o ante toda la gente de que Moisés gozaba del respaldo de Dios.
Dios tiene muchas maneras de honrar a sus siervos. Muchas maneras. Y estas solo son algunas que encontramos allí. Podríamos seguir mucho más. Pero hoy día, actualmente, igual Dios tiene formas de honrar a sus siervos. De evidenciar que Él está con sus siervos. Dios tiene maneras. Y lo hace de diferentes formas. Me voy a parar ya aquí. Pero en esta ocasión, Dios engrandeció a Josué a vista, a ojos de todo el pueblo de Israel. El rostro de Josué no brillaba como el de Moisés, es verdad, no brillaba como el de Josué, como el de Moisés. Pero Josué era también un hombre de intimidad con Dios, de relación con Dios. Y que Dios no hizo que el rostro le brillara como a Moisés. Pero eso sí, Dios escogió una forma de honrar a Josué también. ¿Estamos aquí, mis hermanitos, todos? ¿No creen que es una riqueza? ¿No consideran una riqueza? Una riqueza conocer todas estas cositas, estas cosas. ¡Qué rico! ¿Y qué tal si esto hubiese sido todo nuestro estudio y hubiéramos profundizado en esto? ¡Qué rico! Vámonos con Josué. Una de las maneras que Dios escogió para honrar, para exaltar a Josué, fue que Dios se aseguró de que toda batalla, toda guerra, cada vez que Josué iba a enfrentar a un enemigo, Dios aseguró, vas a tener victoria. La única vez que Josué miró que estaba perdiendo la batalla fue la vez que había pecado en el campamento. Libro de Josué capítulo 7. Cuando Acán había escondido el anatema y Dios lo había prohibido. Pero si usted lo mira, eso fue para dar una lección específica. De lo contrario, usted no encuentra que Josué haya perdido una batalla. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, yo estaré contigo. Y mira, nadie te podrá hacer frente. Dios se aseguró de engrandecer a Josué y la forma en que lo respaldó fue, vas a la batalla, segura la victoria. Se unieron 5 reyes, no importa, dijo Dios, la victoria es tuya, Josué. ¡Wow! Dios se aseguró que la victoria fuera de Josué, no importa cuántos enemigos se unieran. La manera de Dios levantar, honrar a este hombre fue que le daba la victoria en cada batalla, en cada batalla. Y cuando la gente miró esto, cuando la gente vio que Dios estaba con Josué, ¿qué cree que pasaba? Lo seguían voluntariamente. Lo seguían, tanto lo siguieron que aún la generación después que Josué murió, los que quedaron vivos de su generación todavía siguieron fieles al Señor. Fieles al Señor. Todos los que conocieron a Josué siguieron fieles. Esto habla, hermano, que Josué en ese sentido todavía fue mejor que Josué, mejor que Moisés, en el sentido de que a Moisés muchas veces trataron de apedrearlo. ¿Sabe qué significa? Te queremos matar, hijo de tu mamá. Sí. Cuando la Biblia dice que querían apedrear a Moisés, ¿de qué habla eso? Lo odiaban, lo querían desaparecer de su vista. Veamos a Josué. Nunca hablaron de apedrearlo. ¿De qué se habla de Josué? Contrario a eso, murió y todavía siguieron fieles los hombres de su edad. ¡Qué liderazgo! ¡Qué liderazgo! Ahora, Dios se asegura de Josué, te voy a engrandecer a ojos de todo Israel. Estoy contigo a donde vayas. Te doy victoria en cada batalla. No hay pelea que tú no ganes. Yo estaré contigo, yo estoy contigo. No importa cuántos enemigos, la victoria es tuya. Hermanos, esto hizo que Josué se hiciera, y aquí vamos a entrar a nuestro tema. Hoy quiero hablar, Josué como líder, pero quiero hablar de esto, la humildad de Josué. Me impresiona, me enseña, me edifica, me inspira la humildad de Josué.
Hemos visto que Dios dijo, lo voy a engrandecer, y lo engrandeció a ojos de todo el pueblo. Esto hizo, hermanos, que no había un israelita más estimado en aquellos días que Josué. No había nadie como Josué. Josué era, miren, Josué era admirado. Josué era estimado. Las victorias que tenía, la victoria de Jericó, todas las peleas que tenía, hermano. Ustedes se recuerdan, todo esto hacía que Josué se volviera un líder militar, político, como quieramos llamarle, un líder famoso como ningún otro. Famoso, era un hombre estimado, respetado por toda la gente. Y sabe una cosa, aún los reyes de su entorno, de las naciones en el entorno, le temían a Josué. Temblaban de oír que venía Josué por el desierto, o que venía peleando, conquistando sus naciones, sus pueblos. ¿Quiere saber lo que dice Josué capítulo 6 verso 27? Mire lo que dice Josué capítulo 6 verso 27. Solo para mirar cómo la gente miraba a Josué. Dice así: estaba pues Jehová con Josué. ¿Y qué más? Y su nombre se divulgó por toda la tierra. Toda la gente en el entorno escuchaba: ya sabes que ahí viene Josué. Ya sabes que dicen que ahí viene Israel. Y viene, ya sabes que Josué cruzó el Jordán y están guerreando. Y ya se posesionaron de la tierra y decían el nombre. Y todo el mundo tenía tembladera, hermanos. Aún los reyes. De manera que Josué era sumamente famoso. Un gran líder. No me tomo el tiempo no nos da. Pero ustedes se recuerdan perfectamente en el libro de Josué, hermanos, en el capítulo 6, cuando van a entrar a Jericó. Ustedes se recuerdan cómo estuvo ese asunto allí. Que dice la Biblia que fue un momento tan tremendo que toda Jericó estaba cerrada, la ciudad. Con cerrojos estaban las puertas. Y nadie entraba y nadie salía. Porque estaba con cerrojo, no me recuerdo. Bueno, por ejemplo, Josué capítulo 2, cuando envió los espías a Jericó y llegó allá y estaba Rahab. Mire lo que dice Josué capítulo 2, verso 9 en adelante. Nosotros encontramos el testimonio de aquella mujer que dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y mire, oyendo esto, verso 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahí viene. Y viene Josué como líder. Y ya derrotó a los reyes de acá. Y derrotó a los reyes de allá. ¿Cómo estaban la gente? Temblando. ¿Cómo era Josué en ese momento? Famoso. Nadie como Josué. Nadie como Josué. Vamos. Esto de ser famoso, de ser grande, militar, políticamente, en todos los sentidos. Esto, hermanos, tuvo que haber sido una amplia oportunidad para que Josué tuviese. Esto fue una gran oportunidad para que Josué tuviese una alta opinión de sí mismo. Todos me tiemblan en el entorno, soy el grande. Esto se tuvo que haber presentado esto era como una gran oportunidad para que a Josué se le subiera lo que comúnmente decimos a la cabeza. Para que se envaneciera, para que se sintiera grande, para que fuera un hombre que sintiera que por él, para que él sintiera que tenía parte en aquello. Pero aquí va lo que sorprende de Josué. Josué como líder, su humildad. Aquí va lo que sorprende de Josué.
¿Qué es lo que sorprende de Josué? Que a pesar de ser famoso, a pesar de ser el gran líder militar, el gran líder político en aquel momento, el gran guerrero, la fama de gran guerrero, no había rey que lo detuviera. Aún así, jamás permitió que su éxito le nublara la cabeza. Nunca. Jamás se envaneció. Jamás se creyó grande. Qué lección para nosotros. Durante toda su vida permaneció como un fiel siervo de Dios. Era grande, sí. Era famoso, sí. Respaldado por Dios, sí. Pero en todo este hombre, Josué siempre fue cuidadoso de que en todo, hermanos, en todo, fue cuidadoso de darle a Dios el crédito de su éxito. En todo. Derribamos aquella nación, aquel pueblo, pero fue Dios, decía Josué. Miren, este hombre como líder continuamente se vivía, continuamente le recordaba al pueblo que no eran sus estrategias militares, que no era nada de él, no era su inteligencia, no era su sagacidad. Constantemente señalaba una sola cosa: Dios ha hecho todo esto. Dios es la clave. Entonces este hombre en todo reconocía. Le pido a la computadora si me ayuda rápido ahora. Por ejemplo, Josué capítulo 3, verso 5. Mire lo que dice Josué 3, 5. Lo leemos corriendo. Y después Josué 4. Dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Mire lo que dice Josué 4, 21 a 24. Josué 4, 21 a 24. Mire este hombre todo dándole la gloria a Dios. Dice así: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras que hemos levantado acá? Seguimos: declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Ahora miremos, seguimos. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había dicho en el mar rojo. Miren, hermano, usted mira a Josué siempre diciendo: Jehová lo ha hecho, Jehová lo ha hecho. Y si saltamos por favor a Josué 23:3, ¿qué dice Josué 23:3? Josué 23:3, rápidamente también lo leemos. Josué 23:3. ¿Qué dirá Josué 23:3? Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. ¿Quién lo ha hecho? Jehová. ¿Por qué? Por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien, mire lo que decía Josué, Él es el que ha peleado por nosotros. Y leo un último, Josué 24:17. Josué siempre se asegura de darle el crédito a Dios. No tiene nada que ver conmigo, decía Josué. Es Dios. 24:17. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Josué deja claro y dice: es Dios, es Él, es Él. Vaya, miren esto. Qué humildad la de este hombre. No se envaneció, no se enfermó, le da toda la gloria a Dios. Josué sabía que él siempre estaba a tan solo una flecha de sus enemigos. A una flecha de sus enemigos, a una espada de sus enemigos, y su carrera como líder, como hombre, terminaba. Él sabía que una rebelión de los que estaban con él podía acabar con su liderazgo. Uno de sus amigos que estaban en su entorno muy cercano podía acabar con su liderazgo. Él reconocía esto. Y por eso este hombre, aún rodeado del éxito, rodeado de grandeza, este hombre, aun cuando los demás reyes le temían, este hombre, hermano, siempre mantuvo los pies sobre la tierra y no permitió que el éxito se le subiera a la cabeza. ¿Qué líder? ¿Acaso no es cierto que muchos líderes de la actualidad, si le ha ido bien económicamente, tiene su negocio, tiene su empresa,
un hombre de negocio. ¿Acaso no es cierto que se siente mucho más grande la persona? Y se siente como que antes ni siquiera usaba un traje, después ya usa traje y para cualquier cosa, donde sea lo ve con traje. Y está bien, está bien, está bien. Pero muchos líderes, hombres, gente de negocio que le ha ido bien y todo, se atribuyen su éxito a su inteligencia, su sagacidad, sus habilidades, sus capacidades. Se atribuyen todo aquello como, que sí, lo presumen como que son ellos. Y lejos dejamos a Dios de reconocer que Dios es el que, por su misericordia, sí que le cuesta a Dios una enfermedad. Y no le alcanza ni todo el dinero del negocio. Pastores con iglesias en crecimiento. Hablemoslo. Pastores con iglesias prósperas que en gran crecimiento y gran crecimiento. ¿Acaso no es cierto que muchas veces hemos visto que se consideran casi que hay que ponerle la alfombra roja? No es cierto eso. Y que cuidadito, y que una atención bárbara. O sea, para él ni siquiera puedo hablar con el resto porque conmigo ya hay que hacer, y hay hasta un protocolo para hablar. Y se consideran grandes y ahora hasta todo cambia, hasta la manera de... hermanos, no es cierto eso, hermanos, si lo hemos visto, cuántos líderes que porque la iglesia está bien grandota ¿a qué viene eso? Se subió en la cabeza, se enfermó aquello. La humildad quedó por otro lado, la humildad quedó lejos y hermanos, es una cosa increíble como uno puede enfermarse, faltándole la humildad. Esta gente de iglesias grandes, y no tenemos nada contra la iglesia grande, estamos hablando de personas que les miramos, que les conocemos y se sienten, ya dejan de ser el que eran. Estas personas concluyen que su crecimiento se debe a sus propias habilidades de liderazgo. Ellos dicen, mi visión, dicen ellos, mi estrategia, mi visión. Y se atribuyen, hermano, todo la gloria en ese sentido. Perdón, en ese sentido de que ellos dicen mi visión. Pero no Josué, hermanos. Cuando vemos a este Josué, grande, líder en todos los sentidos. Pero el hombre humilde, qué manera de manejar el poder. Qué manera de manejar, hermanos, el éxito, las alturas. Qué tremendo. Que Dios nos libre a nosotros de enfermarnos, hermano, porque nos ha ido un poco bien, porque no sé, lo que quiera, usted entiende todo, pero que Dios nos libre a nosotros de enfermarnos, hacer como Josué y reconocer siempre que nuestra vida está a un suspiro, a un latido del corazón. Reconocer que lo bien que estoy, que la bendición y la prosperidad y el éxito que Dios me ha dado, reconocer todo el tiempo, entre más próspero estoy, más reconocer que qué bueno ha sido, Señor. Entre más bendecido estoy, más te doy la gloria. Qué tremendo, Dios, cómo me has bendecido, qué bueno ha sido. Entre más me levanta Dios, más hacernos más pequeños como este varón aquí. ¿A cuántos reyes no les pasó que no pudieron luchar con esto? Josué sabía que su altura, que su éxito, que su prosperidad, que su todo, su ministerio exitoso, se debía a una cosa: Dios obrando en nosotros. Dios ha estado con nosotros. Él es con este pueblo. Por eso estamos como estamos, decía Josué. A Él se lo debemos todo. Nunca se atribuyó nada ni dijo, es que la visión que hemos tenido no nos ha fallado. O algo por ahí. Tremendo.
Josué sabía que él dependía de Dios en todo y que todo lo que podía hacer, hermano, todo dependía del Señor. Yo me recuerdo de el rey Nabucodonosor cuando se paseaba por los muros de la ciudad de Babilonia. ¿No es cierto eso que la Biblia lo dice? Y caminaba por las murallas allá en el entorno, allá arriba, por las murallas con sus carros y sus guardaespaldas, lanzas y todo mirando hacia abajo en las murallas allá arriba y sus caballos y sus carros, hermano, y el ejército allí. Y Nabucodonosor decía, salía y decía, y miraba la ciudad para dentro de los muros y miraba y decía, no es esta la gran Babilonia que yo he creado con la fuerza de mi poder. Así decía, ¿o no así? Así decía. Se envaneció, se enfermó, se olvidó que nosotros, usted, yo y todo el mundo, yo y usted, todos los que estamos aquí, dependemos de su gracia. Una enfermedad y nos pone a temblar. El dinero que no lo hemos querido tocar en no sé cuántos años por la enfermedad. Se lo saqué todo y préstame por favor un poquito. Es que no me alcanzó el ahorro. Nuestra vida y nuestros logros, nuestro todo depende de la gracia de Dios. Hermanos, la iglesia, todo lo que somos, hermanos, dependemos de la gracia de Dios. Y esto debe de llevarnos a ser, hermanos, humildes. Que Dios nos ayude. Yo cuando pienso en estas cosas, debo de ir considerando pararnos. Tenemos muchas cosas que hacer también, pero miren, hablando de estas cosas, yo digo lo siguiente. Se me va lejos la mente a veces. Yo no sé si todos los pastores viven esto. Yo como pastor lo vivo. Todo el tiempo hay un sentir, un pensamiento, no sé cómo llamarlo, hay una sensación o no sé cómo llamarlo. Todo el tiempo está esto. Hoy la iglesia está llena. Hoy la iglesia está grande. Hoy somos un pueblo saludable, nos vemos como una iglesia gloriosa, estamos bien, gloria a Dios. Nos ha bendecido Dios, qué cultos hermosos. Tenemos una propiedad que Dios nos regaló, pagada, completa. Que hoy día esta propiedad puede valer, no sé, puede pasar de. Si cuando la íbamos a comprar valía 1.200.000 en aquellos tiempos, ahora ¿cuánto ha de costar? Y Dios nos lo dio, a usted, a mí, a todos, a la iglesia. No es mío ni es suyo, pero a la vez es de todo, de Dios. Y es de todo. Aquí le va. No sé si todos los pastores viven esto, pero yo lo vivo. Hoy yo estoy contento cuando veo toda la tremenda congregación y cómo nos gozamos aquí. Cuando disfrutamos a Dios y disfrutamos su presencia. Pero ¿sabe una cosa? Siempre está el pensamiento. Esto está hoy. Pero usted sabe que el día de mañana cuando a usted se le antoja y dice, pastor, hasta aquí llegué. He cumplido mis planes, he cumplido mi esto, aquí está. Aquí le pongo, pastor. Mire lo que hace cualquiera. Ahí está lo que es suyo. Sí. ¿Y qué importa que usted era el líder de no sé qué? Y que usted era la columna de no sé qué. Usted dijo, hasta aquí llegué, cumplí lo mío y hay que ver cómo hace este varón. No es cierto. Va a haber el día que le llegue a usted. Cuando diga, yo ya estoy listo, yo ya aquí. Simplemente, a ver si se va a detener por la obra o que vamos a apoyar al pastor. A ver si se va a detener. Nadie se detiene. Y no lo estamos juzgando en el sentido de que está malo. Está bien, si es que esa es la vida. Está bien, usted cumple su sueño, está bien, adelante. Gloria a Dios, está bien. Y no le vamos a ver lo malo. Yo lo que estoy viendo es mi lugar. Lo que yo estoy viendo es que esto realmente no depende no depende, ayúdenme, ¿de quién no depende?
Es que esto estamos como estamos es porque Él quiere. Si hoy estamos todo lo que estamos, es porque Dios dice, es que a ellos quiero tenerlos aquí para mientras. Pero si hoy estamos como estamos, es que esta es la voluntad de Dios. Y yo tengo que estar consciente y sabedor que hoy estamos todos aquí, pero mañana de repente se le entra la idea a usted y dice, nos vamos de aquí, y se va. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No creen que realmente dependemos de Dios? Dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Y esto es algo que uno debe de saber siempre, que estamos aquí por la gracia de Dios, porque es su voluntad, porque Él quiere. Por eso es que miramos que Dios está con nosotros, nos respalda, porque Él está con nosotros. Pero el día de mañana la gente decide, se va. Yo con quien me voy a arreglar es con Dios. Con quien tenemos que, me dolió, Señor, que se vaya fulano, me dolió que este otro se va, me dolió este otro, y voy a llorar, sí. Pero al final, con quien me la voy a arreglar es Dios. Mira, fulano se fue. Mira, Señor, se fue. Y ahí viene el aliento del Señor. Mira, pero tranquilo, tú siéntete tranquilo, tú has hecho lo que tienes que hacer y ya. Y así vamos a seguir hasta que sea su voluntad. Pero lo que quiero que vea es que realmente esto no hay nada de garantizado. Esto es asunto de que dependemos de Dios. Tómenlo por el lado bueno, por el lado amable. Nadie se vaya a sentir mal. Si el día de mañana usted dice que se va a ir, usted no le piense dos veces. Venga, pastor, ya me voy. Vaya, gloria a Dios. Nadie se detenga por eso. Puede ser que el día de mañana sea yo. Julio César. Todos conocemos la historia de Julio César, ¿cierto? Julio César, gran emperador. Necesito terminar. Julio César fue aquel gran rey, aquel emperador querido por el pueblo. Lo amaba la gente. Estamos en el contexto de Josué. Julio César fue ese hombre que era tan querido porque había hecho las cosas bien hasta cierto punto. Y se llenó de confianza en sí mismo. Se llenó de confianza en sí mismo porque todo lo estaba haciendo bien y todo. Y hermanos, y este hombre se llenó de confianza en sí mismo. Pensó que todo el mundo lo quería. Y hacía lo que quería. Otra vez, volviendo a que no pudo manejar el poder. Por ejemplo, Julio César se cuenta, hermanos, que cuando alcanzó el pináculo de su poder, se deshizo de su compostura personal como si lo hiciera de una bata vieja. Cuando él alcanzó la gloria, cuando se hizo emperador, se hizo grande, famoso, nadie como Julio César, se quitó su personalidad antigua y ahora la tiró como una bata vieja y se transformó en otro hombre. En otro hombre. Le gustaba llenarse de galardones y de atributos. Un día celebró una fiesta, se cuenta en su historia que un día celebró una fiesta este hombre. Y a su fiesta acudieron 22,000 personas, todos sentados a celebrar la cena con él. 22,000 personas sentándose y comieron en su honor. Entre los 22,000 que habían asistido tenía a todo su gabinete, a todo el Senado, a todos los gobernadores, a todos estaban allí. Y antes de que Julio César decretara cualquier ¿cómo le llaman? Pero una nueva ley, un decreto, venían y todos ya lo habían aprobado porque todos estaban con qué, estaban agradados con él y era el grande y era el poderoso. Entonces Julio César se creyó que podía hacer todo. Le favorecían en todos los sentidos. Dice su historia que cada 4 años se celebraban juegos muy esperados, quizás como hoy día es el mundial de fútbol, quizás, no lo sé, tal vez. Pero se celebraba cada 4 años juegos, cada 4 años en su nombre. Y mire esto, se celebraba en su nombre juegos cada 4 años. Y en el día de la inauguración se levantaba una gran imagen de Julio César y era llevada en una procesión. Y las multitudes seguían la gran imagen de Julio César como si fuera un dios. Y eso era para darle apertura a los juegos que iban a venir. Tremendo.
se sintió tan poderoso, tan grande y pedía gloria, Julio César, que hubo un momento cuando, hermanos, la gente o su gobierno, su gobierno, fueron a su palacio, a su casa, y afuera de su casa le construyeron aquí al lado, a los lados, arriba y por los lados, le construyeron la figura de un templo, dándole el mensaje de que lo consideraban como un Dios. Una cosa extravagante, una cosa bárbara, que aún en esos tiempos se salía de lo normal y era una cosa impresionante. Lo que quiero decir es que un hombre que comenzó desde abajo y que digamos que cuando llegó al poder se transformó en otro hombre, no pudo lidiar con esto, se enfermó, se engrandeció, se envaneció, exigía casi adoración como lo estamos mirando. Pero qué lindo los hombres de Dios como Josué, humilde siervo de Dios, qué tremendo, se mantuvo en su lugar. Y saben la historia final de Julio César, que un día, como se sentía tan amado, tan querido, tan grande y todo, todos conocemos su muerte. ¿Cómo fue la muerte de Julio César? Cuando estaba él sentado junto con sus gobernantes y todo, no se dio cuenta que, todo comenzó con haber despedido a su guardaespaldas principal, el cual conspiró contra él. Y ustedes saben que de ahí se originó el asesinato de Julio César. Y un día, cuando estaba en una reunión, cuando menos lo esperaba, su amigo Bruto, junto a otros 20 y algo más, conspiraron contra él. Y ustedes saben que lo asesinaron. El hombre grande, el hombre poderoso que se sentía invencible, que se sentía incomparable. No, mire, conquistó todo lo que quiso afuera, allá en el campo de batalla. Conquistó todos reinos y cuánta cosa. Sí, pero no pudo darse cuenta de que a su lado, sus amigos, lo que él consideraba amigos, estaban conspirando contra él y vino a ser su ruina. Josué sabía perfectamente todas estas cosas, que el sentirse uno grande, que el sentir que Josué sabía que esto puede terminar cuando menos se espera. Y por eso él en todo tiempo y en todo lugar siempre reconoció a Dios. ¿Usted cree que la lección está clara, hermanos? Si a usted le está yendo bien en su empleo, su trabajo, lo que sea, reconozcamos a Dios. Si tenemos salud, tenemos vida, tenemos familia, tenemos lo que tenemos, e incluso toda la iglesia, todo lo que tenemos, reconozcamos que es por la gracia de Dios. Nunca nos vayamos a envanecer creyendo que nosotros somos los buenos, somos los grandes, somos los estrategas, somos los inteligentes, somos los sagaces y que por mis habilidades, no. Tenemos que tener siempre en mente, consciente que esto, la prosperidad que pueda tener, se me puede terminar de un instante a otro porque mi vida, mi bendición, mi todo, no depende de mí ni de nadie de los hombres, depende de Dios Todopoderoso. Alejandro Magno, cuando murió ese hombre, lo llevaron, cuando murió en el lujoso palacio de Nabucodonosor. Y cuando está en el lujoso palacio y todo allá, este hombre reconoce o se le hace ver que aún los hombres más grandes, fue recordado que incluso los más grandes conquistadores de la historia han vivido bajo la voluntad y el antojo de Dios o del Dios Todopoderoso. Sí. Hasta que estaba en su último momento allá en el palacio que no era construido por él, pero allí estaba muriendo. Cuando está allí reconoce que aún los más grandes emperadores, los más grandes éxitos que haya logrado, ahí entiende que aún los más grandes que han habido a través de la historia, él dijo, han vivido bajo la voluntad y el antojo de ese Dios Todopoderoso. Nadie puede ir más allá. Usted y yo debemos de reconocer esto, hermanos, que nosotros estamos y vivimos y estamos por la gracia de Dios. Nunca me debo sentir más grande, nunca me debo envanecer, nunca que el pastor ha logrado aquí, ha logrado allá, que no se puede decir eso, pero nunca debemos de envanecernos eso. Al contrario, reconocer que Dios y que de Él dependemos. Ojalá que usted y yo, al mirar esta palabra, nos ayude a ser siempre humildes. ¿Qué es humildad? Reconocer siempre nuestras limitaciones, reconocerlo, que dependemos de Dios. Vamos a orar breve. Señor, te damos las gracias esta mañana por tu palabra. Hemos visto el liderazgo de Josué y nos impresiona su humildad, que pudo manejarse aún en aquel tiempo de gloria.
aun cuando era temido por los reyes, cuando no había otro militar y guerrero como él, pudo mantenerse, pudo reconocer, Señor, que dependía completamente de ti, que su éxito lo debía a ti. Los pies los supo mantener en la tierra. Ayúdanos a nosotros también, que por nada nos vayamos a envanecer, que por nada nos vayamos a sentir más grandes, que nunca nos vayamos a olvidar, Señor, que toda nuestra bendición procede de ti. Que siempre tengamos en mente, estemos conscientes que nuestra vida depende de ti. Está a un suspiro nuestra vida. Está a una enfermedad que pueda venir. A cualquier desgracia está. Señor, ayúdanos a siempre reconocerte a ti y darte la gloria. Saber que no hay otro como tú, Señor. Oh, Señor, que nada, la forma en que nos usas en el ministerio, la forma en que trabajamos, lo que hacemos, que nada nos envanezca, Señor. Oh Dios, ayúdanos que seamos humildes, porque dice tu palabra que tú a los altivos los miras de lejos. Eso dice tu palabra, Señor. Señor, que tu palabra quede en nuestros corazones, que seamos como este varón Josué. Solo si a esta reunión ha venido una persona que en su corazón siente que necesita arreglarse con Dios, que necesita reconciliarse con Dios, que vino a esta reunión y ya venía sintiendo en su corazón la necesidad de enmendar sus pasos, que venía sintiendo la necesidad de reconciliarse, de volver a Cristo Jesús. Esta es una mañana en que usted lo puede hacer. Si hay una persona en esta reunión que quisiera recibir a Cristo Jesús, que nunca antes lo ha hecho, o quizás lo hizo y estuvo un tiempo perseverando en los caminos del Señor, pero que hoy sabe que se encuentra apartado. Esta es una mañana en que puede venir a Cristo Jesús. Venga a Cristo. Venga al Señor Jesús. Venga a Cristo si lo hay. Le esperamos si lo hay. Te doy gracias, Señor, por la palabra. Te doy gracias por el día domingo, este culto que nos has permitido celebrar a tu nombre. Gracias, Señor. Síguenos dando fuerza para que sigamos haciendo tu obra cuanto sea necesario y preciso, Señor, hasta que tú lo digas. Amén y amén, Señor.